Razonamiento verbal. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez han estado escribiendo un mensaje y de repente se detienen porque no saben si va hola con H o hola sin H? O tal vez han querido decir algo, pero sienten que usan siempre las mismas palabras y que su vocabulario se siente limitado. Déjenme decirles que todo eso tiene una explicación y hoy vamos a descubrir qué es. El tema que nos ocupa en este video es el razonamiento verbal y específicamente vamos a estudiar 4 conceptos clave: sinónimos, antónimos, homógrafos y homónimos. Sé que suenan como términos complicados, pero créanme que son más sencillos de lo que parecen. Y al terminar de ver este video, ustedes van a entender por qué el español es un idioma tan rico y a veces tan desafiante. Antes de entrar en materia, quiero compartirles algo importante. El razonamiento verbal no es solo un tema para estudiar, sino pasar un examen. Es una habilidad que desarrolla su capacidad de pensar con claridad, de organizar sus ideas de forma lógica y de expresarse mejor en cualquier situación de su vida. Ya sea que estén escribiendo un ensayo, mandando un correo formal o simplemente conversando con amigos, lo que veremos hoy les va a servir todos los días. ¿Qué es el razonamiento verbal? Primero, ¿qué es exactamente el razonamiento verbal? Bueno, como su nombre lo indica, es la capacidad de razonar utilizando el lenguaje. Es decir, es nuestra habilidad para organizar estructuras lógicas que nos ayudan a clasificar palabras, a entender sus relaciones y sus significados. El razonamiento verbal hace algo muy importante: mejora nuestra imaginación y nuestra capacidad de observación. Nos permite organizar el pensamiento y desarrollar la abstracción y la sistematización. Y aquí viene lo mejor: estas habilidades no se quedan solo en el salón, sino que las pueden aplicar en situaciones de su vida cotidiana. Piensen en esto. Cuando están leyendo un libro, viendo una serie con subtítulos o incluso cuando están discutiendo con alguien y quieren expresar su punto de vista de una manera convincente, están usando razonamiento verbal. Es una herramienta poderosísima que una vez que ustedes la dominan, los hace comunicadores más efectivos. Ahora sí, jóvenes, vamos a entrar en detalle con cada uno de los conceptos. Comencemos con los sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen un significado semejante o igual, pero se escriben de forma distinta. Es decir, son diferentes caminos para expresar la misma idea. Déjenme darles algunos ejemplos. Ver y mirar. Oír y escuchar. Ambas parejas de palabras se refieren a acciones parecidas, ¿verdad? Pero aquí viene algo interesante. Aunque son sinónimos, no siempre son intercambiables en cualquier contexto. Por ejemplo, cuando yo les digo, escúchenme con atención, no es lo mismo que decirles, óiganme con atención. ¿Por qué? Porque escuchar implica poner atención activa, prestar interés a lo que se dice, mientras que oír puede ser simplemente captar un sonido
sin realmente procesarlo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué son importantes los sinónimos? Les voy a dar una razón muy práctica. Cuando están escribiendo un texto, un ensayo o incluso una publicación en redes sociales, usar sinónimos evita que se vean repetitivos y aburridos. Imagínense que están describiendo una película que les gustó y repiten la palabra buena 5 veces. La película fue buena, la actuación fue buena, los efectos fueron buenos. Suena monótono, ¿no les parece? Pero si conocen sinónimos, pueden decir, la película fue excelente, la actuación fue magistral, los efectos fueron impresionantes. ¿Ya ven la diferencia? Su texto cobra vida, suena más profesional y demuestra que tienen un vocabulario amplio. Eso es especialmente valioso cuando presentan trabajos o escritos, o cuando más adelante tengan que redactar solicitudes de empleo, currículums o correos formales. Aquí va un consejo. Cada vez que aprendan una palabra nueva, busquen inmediatamente 2 o 3 sinónimos. Eso multiplicará su vocabulario de forma exponencial. Pasemos ahora al concepto opuesto, literalmente. Los antónimos son palabras con significados contrarios u opuestos. Si los sinónimos son hermanos que se parecen, los antónimos son como polos opuestos que se complementan. Los ejemplos clásicos que tenemos son muy claros. Delgado y grueso, abrir y cerrar, alto y bajo, frío y caliente, bueno y malo. Cada par representa extremos opuestos de una misma característica o acción. Ahora déjenme compartirles un dato curioso. Los estudios demuestran que nuestro cerebro aprende mejor cuando establece contrastes y comparaciones. Por eso, una técnica muy efectiva para aprender vocabulario, ya sea en español o en cualquier otro idioma, es estudiar palabras junto con sus antónimos. Por ejemplo, si están aprendiendo inglés y memorizan hot, que significa caliente, inmediatamente asocian cold, que significa frío. Esto crea conexiones neuronales más fuertes en su cerebro y hace que la información se quede grabada por más tiempo. Pero más allá de los tipos de estudio, los antónimos son fundamentales para expresarnos con precisión en la vida real. Imaginen que solo conocen palabras para describir cosas positivas. Si alguien les pregunta, ¿cómo estuvo su día y fue terrible? ¿Cómo lo describirían sin antónimos? Los antónimos nos permiten pintar con palabras todo el espectro de la experiencia humana, desde lo mejor hasta lo peor, desde lo más alto hasta lo más bajo. Una pregunta para que reflexionen. ¿Cómo le explicarían a alguien qué es la oscuridad sin mencionar la luz? ¿Cómo describirían el silencio sin conocer el ruido? Los antónimos son esenciales para nuestra comprensión del mundo. Ahora llegamos a un territorio más interesante, y debo admitirlo, en ocasiones confuso. Los homógrafos. Los homógrafos son palabras que se escriben exactamente igual, pero que tienen significados completamente diferentes dependiendo del contexto en el que se usan. Y aquí viene un dato importante, específico, y del español. En nuestro idioma, las palabras homógrafas siempre tienen la misma pronunciación. Esto significa que cuando las escuchan suenan idénticas,
y cuando las leen se ven idénticas. La única forma de saber cuál es el significado correcto es prestando atención al contexto. Déjenme darles un ejemplo clásico. Y me encanta porque lo usamos todo el tiempo. La palabra gato. Si yo les digo, ese gato maulla toda la noche, ¿en qué están pensando? Exacto, jóvenes, en el animal. Ese felino doméstico que ronronea, que persigue ratones y que a veces nos despierta a las 3 de la mañana con sus maullidos. Pero ahora, escuchen esta otra frase. Luis compró un gato para las llantas de su automóvil. ¿Qué cambió aquí? El contexto. Ahora, gato se refiere a una herramienta mecánica. Ese aparato hidráulico que se usa para levantar el coche cuando necesitamos cambiar la llanta que esté ponchada. Misma palabra, dos significados completamente diferentes. Fascinante, ¿no lo creen? Otros ejemplos interesantes son vela. Puede ser esa pieza de cera con una mecha que encendemos para iluminar o crear ambiente. O puede ser la tela grande que los barcos usan para moverse con el viento. Bunker. Puede ser el asiento público de madera que encontramos en los parques. O puede ser la institución financiera donde guardamos nuestros ahorros. Llama. Puede ser el animal sudamericano parecido a una alpaca. O puede ser el fuego que arde, las lenguas de fuego que vemos en una fogata. Ahora, jóvenes, la pregunta del millón. ¿Cómo saben cuál es el significado correcto? La respuesta es simple, pero fundamental. Por el contexto. Siempre por el contexto. Nuestro cerebro es una máquina increíble que hace estas distinciones de forma automática cuando leemos o escuchamos. Por eso es tan importante no solo pasar los ojos por las palabras cuando leen, sino realmente prestar atención al contexto completo de la oración. Esto también aplica cuando están tomando exámenes de comprensión lectora o cuando tienen que analizar textos. Otro consejo práctico. Cuando encuentren una palabra que podría tener varios significados, deténganse un segundo y analicen las palabras que la rodean. El contexto siempre les dará la pista correcta. Y finalmente, jóvenes, llegamos al cuarto concepto, los homónimos. Los homónimos son como los primos hermanos de los homógrafos, pero con una diferencia crucial. Los homónimos son palabras que se pronuncian exactamente igual, pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. Este es el tipo de palabra que más problemas nos causa cuando escribimos, especialmente en los exámenes o en las tareas, incluso en los trabajos formales. ¿Por qué? Porque al escucharlas suenan idénticas. Entonces nuestro cerebro a veces se confunde sobre cuál es la forma correcta de escribirlas. Y el ejemplo perfecto que tenemos es este. Hola, me da gusto saludarte. Versus, qué ola tan grande se observó desde el malecón. Cuando las escuchan en una conversación, ambas suenan exactamente igual. Hola, pero una se escribe con H inicial y es un saludo, y la otra no lleva H y se refiere a esa onda de agua que se forma en el mar. Dos palabras completamente diferentes que suenan igual. Y aquí viene la parte donde muchos de ustedes han batallado. Muchas veces han tenido dudas al escribir si va a ver o a haber, o entre haya del verbo haber con espero que haya llegado, y haya del verbo hallar, que significa encontrar, con el haya la solución.
Estos son homónimos clásicos que pueden hacerles perder puntos en sus trabajos si no los dominan bien. Déjenme darles una estrategia que realmente funcione y que estoy seguro que a ustedes también les va a ayudar. Cuando tengan dudas entre dos homónimos, deténganse y hagan esto. Piensen en el significado que quieren expresar. Luego, en su mente construyan una oración donde ese significado sea obvio y vean cuál tiene sentido. Por ejemplo, si dudan entre tubo del verbo tener, que se escribe con V, y tubo, que es un objeto cilíndrico y se escribe con B, hagan esta prueba mental. María tuvo un bebé. Si intentan escribirlo con B, quedaría María tuvo un bebé, pero con B. Y eso no tiene sentido porque tuvo es un objeto. Es absurdo, les indica inmediatamente que están usando ustedes la palabra equivocada. Otro consejo. Cuando escriban algo importante, no confíen solo en el corrector automático de su computadora o el del celular. Muchas veces el corrector no detecta errores con homónimos porque ambas palabras existen y están bien escritas, solo que están usando la incorrecta para ese contexto. Lean con atención y piensen en el significado. Antes de pasar a las conclusiones, quiero que hagamos una pausa y reflexionemos sobre algo que es importante. Todo lo que hemos visto hoy en este video, sinónimos, antónimos, homógrafos y homónimos, no son conceptos abstractos. Son elementos del lenguaje que ustedes usan todos los días, quizás sin darse cuenta. Cada vez que escriben un mensaje en WhatsApp, cada vez que publican algo en sus redes sociales, cada vez que redactan un correo, cada vez que tienen ustedes que escribir una solicitud o defender su punto de vista en una discusión, están usando estos conceptos. El razonamiento verbal organiza su pensamiento, les da la capacidad de abstracción, de clasificación, de relacionar ideas. Y estas habilidades son transferibles a cualquier área de su vida. Cuando sepan ustedes usar sinónimos, sus textos serán más ricos y profesionales. Cuando dominen los antónimos, podrán expresar cualquier idea con precisión. Cuando identifiquen homógrafos correctamente, evitarán malentendidos en su lectura. Y cuando escriban homónimos sin errores, sus trabajos se verán pulidos y cuidados. Piensen en su futuro cercano. ¿Van a presentar el examen de admisión en la universidad en alguna ocasión? ¿Van a escribir ensayos para sus becas? ¿Van a redactar su primer currículum? ¿Van a enviar correos formales a profesores o a los empleadores si es que buscan trabajo? En todos esos momentos, dominar el lenguaje va a marcar la diferencia entre causar una buena impresión o pasar desapercibidos. Y más allá de lo académico o lo profesional, el lenguaje es poder, es la herramienta que nos diferencia como especie, que nos permite construir civilizaciones, transmitir conocimiento de generación en generación y expresar nuestros pensamientos más profundos. Dominar su propio idioma es, en el fondo, dominar su capacidad de pensar y de comunicarse con el mundo. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Antes de que salgan, quiero que hagamos un repaso rápido de los puntos más importantes que deben quedarse grabados en su memoria. Primero, los sinónimos son palabras con significados semejantes, pero escritura diferente. Son herramientas para enriquecer su palabra y evitar repeticiones. Ejemplo, ver y mirar, oír y escuchar. Segundo, los antónimos son palabras con significados opuestos o contrarios. Nos permiten expresar el espectro completo de características y conceptos. Ejemplos, delgado y grueso, abrir y cerrar, frío y caliente.
Tercero, los homógrafos son palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes según el contexto. En español siempre se pronuncian igual. El contexto es nuestra clave para interpretarlos de manera correcta. Ejemplo, gato como animal y el gato como herramienta. Cuarto, los homónimos son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferentes y tienen significados distintos. Dominarlos es esencial para escribir correctamente. Ejemplo, hola como saludo y hola como onda de agua. Y el punto más importante de todos, el razonamiento verbal desarrolla su capacidad de pensar con claridad, de organizar ideas lógicamente y de expresarse con precisión. Es una habilidad que van a usar en muchas ocasiones en su vida, en situaciones académicas, en profesionales y en personales. Bien, jóvenes, no dejen que estos conceptos se queden solo en sus cuadernos o en esta clase. Practiquen identificándolos en todo lo que ustedes lean, en sus libros, en las noticias, en los artículos que ustedes leen en internet, incluso en las publicaciones de redes sociales. Hagan listas mentales, jueguen con las palabras, diviértanse descubriendo las riquezas y las peculiaridades de nuestro hermosísimo idioma, el español. El lenguaje es el instrumento más poderoso que poseemos los seres humanos. Es lo que nos permite compartir ideas, construir relaciones, preservar nuestra cultura y transformar el mundo. Cada vez que dominan un nuevo aspecto del lenguaje, están añadiendo una nueva herramienta a su caja de herramientas para el resto de su vida. Recuerden, jóvenes, las palabras tienen poder. Las palabras correctas en el momento correcto pueden abrir puertas, pueden convencer, pueden inspirar, cambiar mentes. Y ustedes, al dominar estos conceptos del razonamiento verbal, están aprendiendo a usar estas habilidades de una forma consciente y efectiva.